Uno de los servicios IP más importante en la actualidad es el protocolo NAT o Network Address Translation. Vamos a ver una pequeña definición de lo que es, los diferentes tipos de NAT que hay, PAT y configuraciones de cada uno de ellos. Como sabrán, en Internet, si tomamos como ejemplo, no hay cantidad de direcciones IP disponible para todos los dispositivos que por ahí están navegando, están conectados a la red. Recuerden que cada dispositivo tiene que tener una dirección IP única en la red para poder identificarse y poder intercambiar información con los demás equipos conectados a la red. Es por eso de que se implementa el protocolo NAT. Este protocolo permite hacer una traducción de IP privadas a IP públicas y viceversa también. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una red LAN clase C, por ejemplo, y quiero que cada uno de esos hosts que pertenecen a esa red tengan conectividad a la red, este protocolo me provee los mecanismos para conectarse a la red. De esta manera, el protocolo permite que a cada uno de esos dispositivos de esa LAN puedan acceder a recursos que están fuera de esa red, como por ejemplo a cualquier otro servicio que esté disponible en Internet, ¿no? Veamos una topología de ejemplo. En este caso tenemos Internet, tenemos el router que nos provee nuestro ISP. Nosotros accedemos a Internet a través de nuestra puerta de acceso, es el ISP. Y dentro de Internet hay un servidor ubicado en X lugar, con la dirección IP 209.165.201.1. Dentro de mi red interna voy a tener una o varias redes internas, LAN. Como por ejemplo, en este caso, mi ISP me provee el router de conexión a Internet, y hacia adentro, yo a través de otro router, que en este caso se etiquetó como R2, voy a utilizar los datos de ese router que me dio el ISP, los datos de conexión, y voy a implementar de manera interna mis redes. En este caso podemos ver que tenemos dos redes, tanto la PC1 como la PC2, perteneciendo a cada una de ellas. Una con un direccionamiento 192.168.10.10 y la otra con el direccionamiento 192.168.11.10. Y hay una red interna también entre mis dos routers de mi red, R1 y R2, una con la dirección IP 10.110/30. ¿Qué tenemos que saber? ¿En dónde va a estar habilitado el NAT? Bueno, el ISP me da la IP de acceso a Internet, ¿no? En este caso. Para adentro, en mi router interno, tengo que implementar ese control o esa traducción de nombres de cada uno de los hosts internos hacia Internet. Ese router, que lo vamos a llamar a partir de ahora router de frontera, es donde va a estar habilitado NAT. Puede ser que en otro tipo de topología yo pueda habilitar NAT en otro punto de mi red interna, pero en este caso, como estamos viéndolo de ejemplo, en una red sencilla, lo vamos a habilitar en solo este router. ¿Qué significa eso? Que, bueno, internamente voy a tener mi tabla de enrutamiento, mis protocolos de enrutamiento, la cantidad de router que mi topología necesite. Y ese router de frontera se va a encargar de
configurar la dirección IP pública que va a tener cada paquete que se me origine de cada una de mis redes LAN, de mis redes internas. ¿Por qué? Porque ese paquete que va dirigido hacia afuera, en este caso hasta al servidor, tiene que ser identificable también, porque eso imaginemos un protocolo cliente-servidor, ¿no? Una petición, un request de HTTP. Cuando un cliente hace un request al servidor, el servidor le genera un response, le genera una respuesta. Entonces esa respuesta vuelve hacia el origen, hacia el cliente. Entonces el servidor tiene que tener una forma de poder llegar al que originó la petición, ¿no? Al cliente. Aun cuando ese cliente esté en una red interna. No tengo una IP pública en internet única, identificable para ese host. Entonces veamos cómo sería dentro de ese router de frontera. Los paquetes en IP, en este caso TCP/IP, van a tener una dirección de origen, una dirección de destino, que lo que van a hacer es cuando se generen las peticiones del cliente hacia un servidor externo, ese cliente va a mandar esa petición a su gateway, ¿no? Supongamos que en este caso el gateway atraviesa mi red interna hasta llegar al router de frontera. Este router de frontera lo que va a hacer es tiene, mirando el encabezado del paquete, tiene la dirección IP de origen y la dirección IP del destino. Entonces, ¿qué va a hacer con la dirección IP del destino? La va a dejar tal cual es. Y la dirección IP de origen es la que se va a modificar. Entonces, acá podemos ver que la dirección, el paquete, cuando sale del router de frontera, ya sale con la dirección IP de origen de la IP pública. Y como destino, la dirección IP de destino. Esa no se modifica. Ese paquete, cuando llegue al router de mi ISP, el ISP va a implementar algún enrutamiento que hace que ese paquete llegue al destino. Entonces, de esa manera, internamente ese router de frontera tiene lo que se conoce como una tabla de traducción de direcciones, la tabla NAT del router. ¿Qué tiene la tabla NAT del router? Tiene entradas. Esas entradas son la dirección IP privada a la hora de que un host genera un paquete a una dirección de destino externa que está en internet, por ejemplo. Ese router tiene que tener un registro. ¿Por qué? Porque cuando ese host externo que está en internet responda a ese paquete, tiene que saber a qué host interno de su red reenvía esa respuesta. Entonces, una forma simple es tener una entrada que identifique la dirección IP interna, la dirección pública también que asocia a esa IP interna, y la dirección de destino externa y la dirección global externa también. Entonces, de esa manera, cuando el servidor responde a la petición, por ejemplo, el router de frontera, ¿qué hace? Mira en la tabla de traducción de direcciones, la tabla NAT, y sabe que el host interno que generó el request, el primer paquete, la solicitud al servidor, tiene tal dirección IP interna. Entonces lo que hace es modifica ese paquete que le llegó como respuesta del servidor y le cambia la dirección IP destino, que sería la dirección IP interna que tengan la LAN, ese equipo. Veamos un ejemplo. El PC con IP 192.168.10.10 va a generar un paquete a el servidor 209.165.201.1.
Entonces el host de la LAN, de la red interna, en, el, en la dirección de origen le va a anexar su direccionamiento porque es él el que origina el paquete. Ese paquete llega el host que hace, lo va a reenviar a su gateway, el gateway recibe, en este caso el gateway sería la interfaz Ethernet del router 1, recibe ese paquete y lo reenvía al R2. ¿Por qué? Por ejemplo, puede tener un direccionamiento por defecto que reenvíe todo a la siguiente IP de destino, que es la interfaz serial una de las interfaces seriales del router 2. Cuando el router 2 recibe esa información, lo que hace es va a modificar el source address. ¿Por qué? Porque esa dirección de origen no existe en Internet. No es la misma. Sí, puede existir en Internet, pero no es la misma a la del host de esa red interna. Entonces lo que hace es registra en su tabla de direcciones NAT esa IP interna, registra con qué dirección IP pública se va a originar el paquete, se va a identificar el paquete en internet, porque recuerden que ese router puede tener múltiples direcciones IP públicas, no necesariamente puede tener una sola. En nuestros casos, en nuestros ADSL domésticos, sí, por lo general tenemos una dirección sola, pero en una red corporativa, por lo general se suele tener muchas direcciones IP públicas. Entonces, en la tabla NAT se identifica, porque pueden existir muchas direcciones públicas, se identifica la red externa a donde va a ir dirigido ese paquete y la IP de destino. Se modifica el paquete con la información de origen de la dirección de origen de la IP de una de las IP públicas que se va a utilizar. Y ahora sí, ese paquete es identificable en internet. Ese paquete llega a destino y cuando llega a destino ese servidor va a responder, pero no va a responder con la IP del cliente que originó, que era el cliente que está dentro de la red interna, sino que va a responder con la IP pública que se asoció a ese paquete en la tabla de direcciones NAT del router de frontera. Entonces, el servidor cuando responde ese paquete, el router de frontera se fija en la tabla y sabe de que hay una entrada de que fue dirigida a esa dirección IP específica, a esa dirección de red y a qué dirección IP interna tiene que reenviar esa respuesta. Existen diferentes tipos de NAT. Vamos a ver los tres tipos, los principales tres tipos. Que son el NAT estático. En el NAT estático yo tengo, imagínense que ustedes son la empresa, contratan a su proveedor de internet, a su ICP, contratan un número de direcciones IP públicas. Como sabrán, las direcciones IP públicas fijas, y si vamos a comprarla a nuestro proveedor, son muy caras. Entonces, no puedo tener una dirección IP pública para cada uno de mis hosts de mi red interna. Si mi red interna tiene pocos hosts, capaz que puede ser viable y económico comprar para cada uno de esos hosts y no me tengo que estar complicando aplicando otras configuraciones. Entonces configuro un NAT estático y el NAT estático lo que hace es asocia a cada host interno una IP pública. Entonces de esa manera, cuando el host interno genera un paquete dirigido hacia la red hacia la red de mi ISP, el router de frontera ya tiene asociado que tal IP interna se asocia a tal IP pública. Entonces, cada host interno consume su IP que le corresponde, ¿no? En el caso de agregar nuevos hosts, yo tengo que contratar más direcciones IP, ahí yo incremento el costo de conexión y tengo que configurarlo en el router. No es automático, o sea, el administrador de la red tiene que ir configurando cada una de las asociaciones de NAT estática.
¿Qué significa eso? Si por algún momento un host está apagado, la dirección IP de ese host no se va a utilizar, porque está creada estática la entrada en el router de frontera. Entonces, ¿qué ocurre si quiero conectar otro host con esa IP que está libre porque el host está apagado? Tengo que, el administrador de la red tiene que configurar ese router de frontera y cambiar, modificar esa entrada estática. No. En donde sean pocos hosts, se puede hacer, y si tengo la posibilidad de contratar múltiples direcciones IP. En otro caso, donde no pueda hacer eso, no me sirve. Para eso existe el NAT dinámico. NAT dinámico nos soluciona la problemática de que cada uno imagínense que tenemos contratado un conjunto de direcciones IP públicas. En NAT dinámico, esas direcciones IP públicas se van a ir utilizando a demanda por cada uno de los hosts de la red interna. Un host de la red interna genera una petición hacia internet, eso llega al router hacia la red de mi ICP, no tiene por qué ser internet. Esa petición llega al router de frontera que tiene configurado NAT dinámico, y NAT dinámico lo que hace es verifica en qué dirección IP pública está disponible para poder utilizar. Entonces, si hay una disponible, la consume, genera la petición, se genera la respuesta, y esa dirección se deja disponible para otro host de la red interna. ¿Qué ventaja tiene esto? De que el administrador no tiene que estar haciendo la asignación de manera manual de cada uno de los hosts. Configuro, ¿no? Imagínense, agrego 500 hosts en mi red interna, configuro NAT dinámico, así sea así tenga una única dirección IP, y cada uno de esos hosts, cuando necesiten conectarse a la red del ISP, van a consumir la dirección que tengan disponible. La consumen, la liberan y la dejan disponible para otro host. No es la manera más óptima, porque puede ocurrir de que más de un host quiera acceder a la red del ISP al mismo tiempo, y ahí uno de ellos es el que va a poder acceder, no todos. Esa es la desventaja que tiene el NAT dinámico. Y el otro modo, o el otro tipo de NAT, es el que se le conoce como PAT, que es Port Address Translation. Este es el más utilizado en la actualidad, incluso en nuestras conexiones de ADSL residenciales que tenemos, lo utilizamos. Tal vez nunca prestamos atención en cómo se conectan todos los hosts de nuestra red Wi-Fi, de nuestra red por cable, en nuestras casas, hacia nuestro ISP, hacia internet en nuestro caso. El protocolo que se utiliza es PAT. Vamos a ver cómo funciona PAT. Bueno, un ejemplo de NAT estático, como les comentaba, es una asociación una a una. En NAT dinámico, las direcciones que no se están utilizando quedan disponibles para que a demanda se vayan utilizando con los diferentes clientes de la red interna. Y en PAT lo que va a ocurrir es, bueno, imagínense que tenemos una red interna con dos hosts, PC1 y PC2. Tenemos nuestro router de frontera que lo vamos a llamar R2. R2 se conecta a internet a través de nuestro ISP, y en internet hay dos servidores, SBR1 y SBR2. Nosotros lo que vamos a ver es cómo se va cargando la tabla de direcciones PAT en el router de frontera, utilizando este tipo de NAT. Entonces, para eso, veamos dos paquetes que van a originarse en los hosts. Cada uno va a tener su dirección de origen único, porque cada host se identifica con una IP única en la red interna. Entonces, recuerden que estamos trabajando con el stack de protocolo TCP/IP. A las direcciones IP de origen y de destino vamos a agregarle también la dirección del puerto de origen y puerto de destino. Los paquetes en el stack TCP/IP tienen esa información. No solo la dirección IP de origen y de destino, sino que también el puerto de origen y el puerto de destino.
Esto también aplica para NAT estático y dinámico también, ¿no? Pero NAT estático y dinámico no funciona a nivel de puerto, funciona solamente con direcciones. Entonces, el- la dirección del puerto de origen, recuerden que es una información que gestiona el sistema operativo del host. Pueden ser iguales, en este caso no son iguales, pero puede ser que la dirección del puerto de origen de dos o más paquetes en una LAN sean iguales, porque acuérdense que es gestionado por el sistema operativo de cada cliente. Entonces lo que va a ocurrir es que no nos va a afectar, que por más que se utilicen dos direcciones de puerto iguales. ¿Por qué? Porque también tenemos la información de IP de destino y puerto de destino, que también pueden ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos en este ejemplo? Con esta información llegan cada uno de los paquetes al router de frontera, y el router de frontera, como tiene configurado PAT, lo que va a hacer es va a asociar, va a incluir internamente la IP de origen del paquete que llegó, el puerto de origen, la IP de destino, perdón, la IP de origen, el puerto de origen, vamos a ir mostrándole acá, va a anexar la dirección pública y el puerto TCP público que se utilizó, y va a asociar también la dirección IP de destino y la IP pública de destino y el puerto. Ambos paquetes asocian esa información en la tabla NAT, la tabla PAT del equipo, y cuando un servidor, esa información se modifica. Recuerden que el source address se va a modificar por la IP pública que se vaya a utilizar en ese momento, que puede ser una o puede ser cualquier otra, puede tener un conjunto de direcciones. Entonces esos paquetes se envían hacia internet, llegan a su destino, y el servidor, cuando va a responder, tiene la dirección IP de origen y el puerto de origen. Con la información IP de origen y el puerto de origen, recuerden que ya en el router, cuando salen los paquetes, las direcciones de puertos que ya gestiona el router, los puertos TCP o UDP, depende del caso que estén, son únicas ya ahí. Por más que en la red interna sean iguales, cuando salen del router quedan etiquetados con un paquete, con una dirección de puerto único. Entonces, cuando llega la respuesta del servidor, lo que hace el router, mira en su tabla de direcciones, y ¿qué puede obtener? Puede obtener la dirección IP del cliente interno que originó la petición, el número de puerto también, y de esa manera modificar las respuestas del servidor y reenviarlo al host correcto. En PAT, el puerto de origen siempre se mantiene. No, era lo que comentábamos. Es algo que lo gestiona el sistema operativo y no necesariamente se mantiene. El puerto de origen puede modificarse, porque cuando sale del router R1, recuerden que solamente se utiliza para crear la entrada en la tabla de direcciones NAT usando PAT. Entonces, cuando recibe la respuesta de, del servidor o del host de internet, se utiliza esa entrada para reenviarlo al host interno. Veamos un ejemplo. El PC1 envía un paquete hacia internet, tiene como source address su dirección IP y como número de puerto el 1444. Eso llega al router R1 y eh, se modifica la dirección global interna con la dirección IP pública que se vaya a utilizar, y en este caso, como no se estaba utilizando, se agrega el mismo puerto. Pero ¿qué pasa si otro de host emite también, como hablábamos hace un ratito? El sistema operativo de cada host es el que gestiona eso, ¿no? Los servicios de red.
Entonces, si llegan dos paquetes con la misma dirección, con el mismo puerto al router de frontera, el router de frontera lo que hace es va a modificar el puerto porque sabe que ya está utilizándose, lo modifica y crea la entrada. Entonces la respuesta a ese paquete va a ser totalmente diferente a la del anterior. ¿Por qué? Porque cuando salieron hacia internet, uno se identificó con el número de puerto 1444 y el otro con el 1445. Cuando llega una respuesta desde internet, en la respuesta va a estar el número de IP de origen, o sea, la dirección pública que se utilizó del router en internet, y el número de puerto. Entonces, con este número de puertos yo ya puedo identificar que esta respuesta corresponde a la segunda entrada, corresponde al host PC2. ¿Qué diferencia hay entre NAT y PAT? Bueno, básicamente que PAT utiliza también la información del puerto y NAT solamente utiliza la dirección de dirección IP, la dirección IP. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, veamos los comandos para configurarlos en un dispositivo iOS de Cisco, en un router. Entramos a las configuraciones del terminal. eh, con el comando ipnat inside source static tenemos que definir la IP local y la IP global. O sea, hacemos la asociación, ¿no?, estática entre una IP interna a una IP pública. Ingresamos a una interfaz, la configuramos como interfaz, a esa interfaz la vamos a definir como la red interna. Entonces con el comando ipnat inside lo configuramos como red interna. Y a la red externa la definimos como ipnat outside. Entonces, esas dos interfaces son las que se van a utilizar para hacer el mapeo de la IP local con la IP global que especificamos. Por ejemplo, acá podemos ver con el comando show ipnat translation las entradas actuales en la tabla de traducciones de nombres, ¿no? Entonces podemos ver el protocolo que se está utilizando, la dirección IP de origen, el puerto, la dirección de destino, etc. ¿Cómo configuramos ¿Cómo configuramos NAT dinámico? Recuerden que en NAT dinámico tenemos que definir un conjunto de direcciones. Ese conjunto de direcciones se le suele llamar pool, un pool de direcciones. Entonces entramos a las configuraciones del terminal, definimos el pool con ipnat pool, le damos un nombre, una dirección IP de origen, una dirección de inicio, una dirección IP de fin, la netmask y la máscara de red, o lo podemos especificar, en vez de especificar la anotación de máscara de red, con un prefijo, con el tamaño del prefijo. Después creamos una lista de acceso que permita el acceso a las direcciones de ese pool. Access list, el número de la lista, permit y origen, y bueno, y la máscara de la dirección la wildcard de la dirección de origen de red. Después ingresamos con el comando ipnat inside source list, especificamos la lista de acceso al pool que acabamos de definir. En este caso es para asociar. Nos permite, primero creamos el pool, después dentro de este pool es el de direcciones públicas, y con la lista de acceso permitimos a una dirección, a una subred, a una red interna. Y bueno, después definimos de igual manera, entramos en la interfaz, en la interfaz de nuestra red interna, con el comando ipnat inside, entramos en la interfaz de la red externa y definimos como red outside. Entonces, en este caso, tenemos dos hosts, dos direcciones IP. Vamos a ver cómo configuramos esta topología con NAT dinámico. Configure terminal, bueno, definimos el pool. El pool las direcciones IP públicas que tenemos son 442 y 10.1.1.102. Si no me equivoco, no. Son 44, acá. 442 y 443. Ahí.
Bueno, creamos la lista de acceso. La lista de acceso es para permitir a los hosts de esta red interna 10.1.1.0/24. Como es una clase C, la wildcard es 00255, la notación decimal de la wildcard. Definimos la LAN. Definimos que la LAN, esa subred que especificamos, va a acceder a las direcciones del pool que acabamos de definir. Definimos la interfaz Ethernet del Ethernet 00, fase Ethernet 00 del router como red interna, entonces con el comando ipnat inside, y definimos la red, la interfaz fase Ethernet 01 como red externa, ipnat outside. Si queremos verificar el contenido de la tabla NAT, con el comando ipnat translation podemos ver ese contenido. ¿Cómo configuramos PAD? Es bastante sencillo, es bastante similar a configurarlo con NAT dinámico, con la particularidad de que tenemos, definimos el pool, definimos la red, mi red interna que va a acceder a ese pool, y cuando configuramos NAT, ipnat inside sourcely, el número de la lista, pool, el nombre del pool, y le agregamos el comando overload. Este comando overload lo que me va a permitir es que implemente PAD. Que no sea NAT dinámico, sino que sea PAD. Después definimos la interfaz de la red interna y la interfaz de la red externa. Y bueno, veamos un ejemplo cómo sería en este caso. Tenemos el router de frontera, dos redes, que es 192.168.10.10.0 y 192.168.11.0. Definimos y mi pool de direcciones externas va a ser la red 209, 165, 200, 224/27. Y mi gateway, y la dirección, la interfaz que se conecta con mi ISP, con internet, es el serial 010 y que tiene como dirección IP el primero utilizable dentro de la red 209, 165, 200, 225. Con esos datos, ¿cómo hacemos las configuraciones? Primero definimos el pool. El pool, como es un /27, sin /27, definimos el pool, le damos un nombre y como es /27 va a ir de la 226 a la 240 y como máscara es 225.224. Definimos la lista de la red interna. En este caso va a ser 192.168.00, la dirección de red, y la máscara, o sea la wildcard de la red que queremos nosotros es 00255255. Esta wildcard es de una máscara de clase B. ¿Por qué? Recuerden que tenemos el tercer octeto es 10 y 11, son dos redes diferentes. Si le ponemos 0, 255, 255, 255, solamente va a funcionar esto para la red 192.168.0.0. No va a funcionar para la 1, 0. Perdón, para la 0, y no va a funcionar para la 10 ni para la 11. Entonces por eso le agregamos la wildcard de una wildcard de clase B. Después, lo que vemos en configuración. Definimos que la dirección IP de mi red interna, las redes internas que definí, van a poder acceder a este pool de direcciones. Y con overload habilitamos PAD. Definimos la red interna que va a estar en el serial 000 y la red externa que va a estar en el serial 010.